Bueno, queremos también aprovechar la experiencia de gente que pasará por aquí para apuntar también por dónde pueden ir las soluciones. Hoy tenemos el honor de recibir a una persona que tiene una gran experiencia. Es secretaria de Naciones Unidas y es directora adjunta de ONU Mujer. Ha sido presidenta de Chile desde el año 2006 hasta el año 2010 y ha sido una mujer que ha luchado con verdadero denuedo y con acciones muy específicas en favor de la igualdad y en favor de lo que hoy estamos diciendo, de la conciliación. Señoras y señores, con ustedes Michelle Bachelet. Los temas que nos están ocupando hoy aquí, a usted le han ocupado de verdad durante muchísimos años. Vamos a pedir que nos hable de eso, pero antes quisiera pedir una impresión general desde su atalaya en ese alto cargo en Naciones Unidas. ¿Cómo está ahora mismo la situación de la mujer en el mundo en 4 o 5 rasgos los más agudos? Bueno, yo diría, en general, la mujer sigue estando en un grado de precariedad en términos de derechos comparado con los hombres en los distintos ámbitos. Tal vez cuando uno mira cuáles han sido los avances más importantes de los objetivos del milenio, por ejemplo, la brecha entre niños y niñas de acceso a la educación ha disminuido sustancialmente. La brecha en acceso a la salud ha disminuido sustancialmente. En algunos países es muy bajo, pero es bajo para todos, porque el nivel de pobreza y de falta de desarrollo es homogéneo. En el ámbito del acceso a la economía y al trabajo, las mujeres todavía siguen en un estado de mayor precariedad en relación a los hombres, en 2 ámbitos de los cuales de seguro van a salir cuando hablemos de conciliación, pero finalmente en la que estamos más mal paradas las mujeres todavía es en la posibilidad de tener voz, liderazgo político y participación. Solamente el 19% de las parlamentarias del mundo son mujeres, solo 19 de 192 jefes de Estado de Gobierno, o sea, menos del 10%, son mujeres. Solo el 5% de las ministras del mundo son mujeres, es decir, todavía hay mucho que avanzar. Se ha avanzado en algunos lugares, los países desarrollados tienen dilemas distintos de los países en desarrollo o de los menos desarrollados, pero yo diría la gran deuda que tenemos en el siglo XXI es entregar más derechos a las mujeres y empoderarlas. Hay tarea, hay mucha tarea para esta generación y para las sucesivas generaciones. En el capítulo de la igualdad, usted en el año 2006 al 2010, como presidenta de Chile, bueno, tomó unas cuantas decisiones muy importantes. Bueno, para empezar, un gobierno paritario, que no está mal, el primer gobierno paritario. Y en segundo lugar, decisiones en materia de iniciativas, de igualdad, de conciliación. Y una pregunta de tipo personal. Usted tiene 3 hijos, un hijo y 2 hijas, creo, ¿no? Su propia conciliación, ¿cómo la ha podido usted organizar? ¿Razonablemente o con la ayuda de los abuelos como todo el mundo? ¿Usted quiere una respuesta honesta? Sí, honesto, por favor. La verdad que no es fácil. No. Y esto partió trabajando toda mi vida, con acceso sí, siempre teniendo esa lacuna que yo podía pagar, y por eso se explica parte de las políticas que yo desarrollé después, para poder estudiar, terminar de estudiar en la universidad y trabajar, el apoyo de mi madre, sin duda. Y luego como ministra, permíteme una pequeña anécdota. Yo llegaba todos los días como ministra de Salud a mi oficina, después de haberme levantado temprano, preparado el almuerzo para los niños del colegio, levantado los colegios, dado desayuno, yo no tenía ayuda en casa, y finalmente ya me iba en el auto, después de dejarlos en el colegio, me iba al ministerio, y cuando yo ya llevaba como 3 horas de trabajo, y mi subsecretario, que era un hombre, cuando yo le contaba esto me decía, qué increíble, yo me duché, me sirvieron el desayuno y partí para acá. Y me vine leyendo los diarios tranquilamente. La verdad es que no es sencillo, porque implica un esfuerzo extraordinario, o personal, o de alguna familiar, o de algún apoyo externo a la familia que pueda estar ahí. Y no es sencillo y no es fácil. Sin embargo, claro, finalmente, cuando uno estructura alguna forma social o familiar, es la manera como uno lo enfrenta. Dígame desde el punto de vista político, ¿qué cosas hizo, qué cosas se pueden hacer? Digamos, ¿dónde están los grandes obstáculos? ¿Es un elemento de herramientas sociales, seguramente? ¿Es un problema también de pensamiento colectivo? Cuéntenos alguna de las iniciativas, la que entienda usted que fue más certera en este terreno. Yo quisiera añadir 2 elementos. Uno es la conciliación individual con la mujer, sea en pareja, donde la pareja no corresponsabiliza, o sea lo que pasa en Chile, que imagino que en España debe pasar mucho, en que una enorme proporción de jefes de hogar son mujeres solas con sus hijos, por tanto ni siquiera tienen la posibilidad de compartir con alguien. Ese es un tipo de conciliación que es muy importante, en la cual tomamos algunas medidas que voy a mencionar brevemente.
La segunda es la otra conciliación que uno tiene que generarse en términos de que cómo aseguramos que las mujeres en el lugar de trabajo o en la política tengan posibilidad de capacitarse, de conseguir mejores condiciones de calificación para ascender, o en la política poder estar en horarios donde normalmente las mujeres tienen que volver a la casa. Y en ese sentido, ¿qué hicimos? Primero hicimos un código de buenas prácticas laborales al interior del gobierno, a nivel de la administración pública, donde partimos diciendo que toda capacitación para hombres y mujeres, pero en particular pensando en mujeres, tenía que ser en los horarios de trabajo. De lo contrario, las mujeres no tenían ninguna posibilidad, era todo después de las 6, 7 de la tarde. Segundo, y un conjunto de medidas en contra del acoso, en fin, tomando medidas para generar mejores condiciones para las mujeres. Luego fuimos donde la Gran Federación de Empresas de Chile y le dijimos, mire, esta es una medida que queremos que las empresas también adopten, las empresas del Estado y las empresas privadas. Y ellos lo hicieron voluntariamente, claro está. Y eso permitió, después dimos sellos verdes o sellos de calidad a las empresas que conciliaban mejor con distintas estrategias la posibilidad de las mujeres, su práctica de trabajo y su vida familiar. Hay otro elemento que nosotros consideramos esencial, que era, y fue mencionado por Marina, cómo asegurar la educación inicial en particular, que en muchos países el acceso a una sala cuna, a un jardín infantil, o no existe o es muy caro. En el caso nuestro, lo que yo me encontré que las mujeres más pobres de Chile, yo era una persona de clase media, había podido pagar una sala cuna mientras yo estudiaba y trabajaba, pero las mujeres más pobres tenían más hijos y tenían menos acceso. Entonces partí con un programa de salas cunas y jardines infantiles, donde en mis 4 años de gobierno quintuplicamos el acceso, quintuplicamos el número de salas cunas y el acceso a niños de familias pobres, a chiquillas, porque pusimos en colegios, en cárceles, es decir, que las niñas pudieran terminar el colegio cuando habían sido madres adolescentes y estuvieran ahí los bebés y pudieran amamantar, pero seguir estudiando, una cantidad de elementos de ese tipo. Hay otros elementos que parecieran no ser conciliación, pero tienen que ver con esto también, que es otro problema que también creo que en este país aún existe, que es la brecha salarial entre hombres y mujeres, los cuales han trabajado tienen la misma función, pero reciben un menor sueldo por ser mujeres y hombres. Mandamos proyectos también en ese sentido. ¿Está condenado a ser irresoluble el problema de que, vamos, yo creo que no puede estar resuelto? Yo decía, si se ha resuelto un problema de física cuántica, se tiene que poder resolver un problema que a fin de cuentas es un mecanismo de organización social, aunque a lo mejor esto es más difícil que la física cuántica. Pero, ¿cómo se puede resolver el caso de que una mujer que tiene que prestar una atención preferente a su hijo tenga grandes dificultades para mantener el ritmo de paso en su carrera profesional, cuando un hombre, que teóricamente podría también hacerse cargo en parte, no tiene conciencia de perder paso en su carrera profesional? Esto es dramático para muchas mujeres, que de pronto descubren que quedan 2 pisos detrás de su posibilidad por su condición de madre. Eso parece una cosa sin solución, pero tiene que tener solución eso. Bueno, yo creo que yo ni siquiera me atrevo a decir que lo único que no es sin solución es que las mujeres somos las que parimos, pero también eso capaz que en el futuro pueda tener una diferencia, así que no podría apostar a aquello, pero sería lo único que a mi juicio uno pudiera considerar que no tiene un cambio fundamental. El resto todo depende. A mí me parece que no es fácil, que requiere primero un cambio cultural, y cambio cultural asociado a políticas públicas que generen condiciones para que la mujer pueda hacer del cuidado el cuidado no solo de los niños. Mire, la economía del cuidado, lo que muestra en todos los países de mayor desarrollo o como en América Latina, es que cada vez que se enferma un niño, la madre tiene que quedarse en casa si trabaja, pero también si se enferma un familiar discapacitado, si hay un abuelo o abuela que se enferma, es la mujer habitualmente la que queda. Entonces, ¿cómo genera uno un modelo de sociedad donde la economía del cuidado no dependa exclusivamente de la mujer, sino que se generen incentivos diversos que permita que el conjunto de la sociedad entienda que la maternidad es una obligación de todos? Ahora, eso se puede hacer, nosotros tomamos medidas como las salas cuna, tomamos medidas como cuando hicimos la reforma de las pensiones, no solo dimos pensiones a todas las dueñas de casa que no tenían pensiones, que habían trabajado pero en su hogar sin salario, pero además generamos un bono por hijo nacido vivo o adoptado, de manera de que también la maternidad fuera, y eso financiado por el Tesoro Público, porque de esa manera el conjunto de la sociedad se hacía cargo de los niños, la madre había tenido que trabajar
y además hacerse cargo de la familia y cómo uno correspondía, de manera que al pensionarse su pensión estuviera, igual que los hombres, un poco mejor también. Hay muchas, va a depender de los países. Si vamos a los países en desarrollo y uno va a los países menos desarrollados, este tema existe aún y es incluso más dramático, puesto que, por ejemplo, el tiempo que una mujer africana en una zona rural ocupa en buscar agua, en coleccionar leña para cocinar, además con todos los riesgos de violación, de violencia que exigen, es más de un tercio de su día. Si uno, por ejemplo, en esos casos, porque también tiene que ver cómo concilia, no es verdad, poder aprender a leer, poder hacer un trabajo en el cual pueda tener un ingreso con estos otros trabajos que no son pagados. Si uno ahí, por eso digo, depende del lugar, el tipo de estrategias que uno puede llegar. Pero fíjese, pero ahí, por ejemplo, basta sí, con energías renovables, claro, ¿no es verdad?, de generación de agua, de generación de electricidad de algún nivel. Uno podría facilitarle a esas mujeres tremendamente la vida. Por eso que no hay una respuesta única, va a depender del nivel de la sociedad, el nivel de los problemas, la respuesta. Pero que hay respuesta, hay respuesta. Ahora, el más difícil de todo, sí, el cambio cultural. Claro. Hay que educar desde chiquitito. Y las mujeres y los hombres tenemos responsabilidad. Sí. Hoy decíamos, estamos enfocándolo desde el lado de la mujer porque es el sujeto paciente fundamental. Naturalmente el tema tendrá otro día en este mismo foro una observación desde el ángulo de los varones. Pero yo le cuento como dos realidades que yo he conocido en mi vida muchas veces, ¿no? Una mujer que tiene un anhelo profesional pero no lo atiende porque prefiere dedicarse al cuidado de sus hijos. Un día se encuentra con que tiene 47 años, los hijos tienen 23, se han ido de casa y se encuentra sola con la profesión perdida y con los hijos viviendo su vida. Y otro caso de una mujer que ha desarrollado una actividad profesional, en un momento determinado llega a una crisis económica, se encuentra en la calle, con 45 años, se le pasó la hora, mira para atrás y descubre que ha hecho una jugada al revés. ¿Puede una sociedad legítimamente plantear estas posibilidades de vida a mujeres que conocemos por centenares de miles? No, tenemos que buscar soluciones. Tenemos que buscar respuestas. Usted, el primero que describía era el síndrome del nido vacío, ¿no? Sí. Que la Simone de Beauvoir en La mujer rota describe también. Que ha llenado los bingos, sí, por cierto, después. Ahora, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de las realidades, tiene que hacerse cargo de que además no puede ser esto un proceso de blanco-negro de una vez en la vida. Y también para hombres y mujeres tiene que haber espacios a lo largo de toda la vida de constantes opciones de capacitación y de apertura de opciones de trabajo. Pasarelas. No puede ser solamente que uno tome una decisión hoy día y mañana no. A los hombres también le pasa, ¿no? Claro. Quedan cesantes y de repente a una cierta edad y no tienen opciones. Pero a lo mejor tiene 2 hijos ya. Sí, y claro. No se le ha planteado en ese momento, en ningún momento, la duda de... Discúlpenme porque Marina me dicen que quiere hacer alguna observación, perfecto, alguna pregunta, muy bien, porque al hilo de sus palabras parece que estaban surgiendo opiniones. ¿Marina? Sí, es que, sí, Iñaki, es que estamos recibiendo muchas preguntas, muchas cuestiones que los internautas querrían trasladarle a la señora Bachelet. Como os digo, son muchos, no podemos quedarnos con todos, así que más que una cuestión concreta quiero plantear una historia que yo creo que refleja la naturaleza exacta de nuestro problema, aunque ya sé que usted no puede arreglar situaciones particulares. El caso es que Luisa, que ahora mismo tiene 30 años y muchas ganas de ser madre, es médica, está prácticamente empezando, le encanta su profesión, pero Luisa también es una persona muy familiar, entregada a su familia, acostumbrada a sentirse arropada en ese núcleo y a ella le gustaría crear algo similar para ella. Esto es lo que nos dice. Durante toda mi vida he visto a mi madre volverse loca para compaginar su trabajo con la educación de sus hijos, que somos 3. La he visto derrumbarse, pasar verdaderas amarguras para estar en varios sitios a la vez más horas de las que tiene el día. Ahora que tengo un trabajo estable y una pareja, pararme a pensar en esto, mi madre me ha hecho dudar. ¿Voy a tener que vivir así? ¿Me voy a encontrar en las mismas que mi madre? ¿O puedo esperar algo de la política? Ajá. Bueno, lo que sí vemos es que el asunto a la gente más joven que puede ahora pillarle más o menos todavía como rozando, claro, al observar, como decía Paco Lobatón, la experiencia en su entorno, pues les hace también hacerse algunas preguntas. ¿Pueden esperar cosas de la política, señora Bachelet?
Bueno, lo primero, yo con Luisa me puedo sentir muy identificada porque como médico muchas veces no solo tuve que hacer turno, sino que tuve que dejar en mi casa a mi bebé menor de 1 año enfermo con un síndrome obstructivo para ir a cuidar a otros bebés en las mismas condiciones. Y por tanto uno tiene que... Hay momentos duros y hay momentos difíciles. Yo también tuve una madre que trabajó toda la vida, pero que siempre, y por lo tanto para mí fue siempre un referente muy claro. Ella, una mujer muy fuerte, un carácter muy independiente, trabajó toda la vida y mi padre la respetó mucho por eso, pero él a mí me daba la mamadera, ¿no? El biberón. Él tenía una actitud de cuidado, de protección, de compromiso conmigo. Entonces, yo en ese sentido soy una tremenda afortunada porque tuve un padre y una madre que entendían muy bien el tema del respeto a la capacidad y el mérito de las mujeres. Ahora, yo creo que la política no solo puede, sino que debe hacerse cargo de esto. Y siento que en el mundo se puede seguir avanzando. En España en particular ha habido grandes avances. Ahora, pasa muchas veces, sí, que del dicho al hecho hay un gran trecho y que a veces las leyes, desde que se implementan, pasa mucho. Y uno de los problemas principales, a mi juicio, es el tema cultural, puesto que tiene que haber un cambio de mentalidad en la pareja, ¿no? Y tiene que ser temas, esto no que se conversen después de casados o de convivencia. Se tratan temas que tienen que empezar a trabajarse, yo creo, desde la educación en la familia, sin duda, pero también en todas las instancias formativas e informativas. Y lo escuché que desde adentro decir, nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Yo no creo. Yo creo que los medios de comunicación pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho porque uno de los problemas que creo que todavía en España probablemente existen, porque existen en el mundo desarrollado, así como en el desarrollo, es el cambio de los estereotipos de las mujeres. Primero, las mujeres, se habla de los problemas de las mujeres, pero también se les victimiza. También es bueno mostrar que las mujeres son fuertes, son resilientes, que pueden, pero que tampoco se trata, y este es el sentido de este programa, de colocarse más y más mochila en la espalda, que signifique que finalmente son tienen todas las libertades del mundo, pero están tan exhaustas que no pueden disfrutar absolutamente nada. Esa no es la gracia. Yo leí hace años una revista feminista en que una mujer hacía una editorial que era muy gracioso finalmente, y decía, he luchado 30 años, era un poco en chiste, 30 años por las libertades de la mujer, yo quería trabajar, hoy día trabajo, hago esto, hago lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿dónde habrá un jeque árabe con quien casarme?, decía ella, porque tantas libertades me ha significado solamente más compromisos, más esfuerzo, más esfuerzo. Yo creo que la política lo está haciendo, pero lo está haciendo tal vez, y la sociedad no está cambiando con la velocidad que debiera. Y hay que asumirlo. Este es un país donde el 62% de los, si no me equivoco en la cifra, me corrige, de los egresados de educación superior son mujeres, de las universidades. Entonces aquí hay dos alternativas. O uno dice que, bueno, tenemos mayoría de mujeres, como pasa en el mundo árabe, en que la tasa de hombres y mujeres en las universidades más alta en mujeres. Sí, lo que pasa es que luego en el salto al trabajo vemos... Sí, por eso digo, pero en la tasa del trabajo se cae. Pero usted entonces va a tener la oportunidad de tener unas mujeres en su casa extraordinariamente cultas, adecuadas, que los niños van a tener una cultura espectacular y van a saber mucho, pero probablemente en alguno de esos dos casos que usted me refería al comienzo, o uno se hace cargo que la sociedad, que este es un mundo donde las mujeres y los hombres estamos viviendo más. Las mujeres siempre, como digo yo, somos más duras de matar, tenemos expectativa de vida más alta y por lo tanto tenemos que empezar a generar políticas que se hagan cargo de eso, porque vamos a vivir más y frustradas sería como mucho, ¿no le parece? Pues sí. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Sé que tiene un programa muy apretado, le agradezco de verdad que haya estado aquí y quisiera que, puesto que está siendo seguido este encuentro por toda nuestra escucha en Internet, que es mucha y es mayoritariamente gente joven, me gustaría que les dijera lo que cree usted que debe escuchar un joven en torno a estas cosas, porque todo está pasando a gran velocidad. El comienzo del proceso más visible de la liberación de la mujer, aunque hace mucho que comenzó, ha sido hace poco y está a gran velocidad. Pero la gente más joven tiene la impresión de que lo conquistado existió desde el tiempo de los dinosaurios, ¿no? Y posiblemente no valoran lo que se ha hecho y a lo mejor, por tanto, no son conscientes de todo lo que queda por hacer. A mí me gustaría que a esa clientela numerosa, joven, les dijera usted alguna cosa, Michelle. Bueno, yo diría que, y sin entrar en la contingencia actual, uno puede darse cuenta que el tema de la participación es un tema hoy día muy contingente, ¿no? Que los jóvenes quieren participar, quieren ser escuchados, tienen propuestas, pero que la participación y la democracia no es solo
sobre algunos ámbitos específicos. No es solo sobre el derecho a votar y votar por quienes uno cree. También la democracia significa pluralismo, significa inclusión, pero de verdad, inclusión en todos los ámbitos y entre otros el que para que de verdad la mujer pueda tener esos derechos y pueda estar incluida en cada una de esas oportunidades, se requiere el compromiso de todos nosotros y en particular de esas jóvenes, de esos jóvenes que van a construir familia en el futuro, que van a ser padres, además que cuando los hombres se dedican a los niños, la verdad es que lo pasan espectacularmente bien, sale este alma de niño, pueden jugar y pasarlo de verdad muy bien, yo tengo experiencias que he visto extraordinarias y la verdad que a esos jóvenes convocarlos y llamarlos a que la lucha por las igualdades, que yo sé que están muy inmersas en el espíritu de un joven, incluya siempre también la perspectiva de cómo aseguramos oportunidades y derechos a hombres y mujeres que puedan conciliar todos los ámbitos de su vida para que realmente, finalmente, hombres y mujeres podamos ser un poco más felices. Michelle Bachelet, muchísimas gracias. Muchas gracias.